puente del troll. A menudo oímos historias sobre películas perfectas. ¿A qué se refiere alguien cuando habla de una película perfecta? ¿Qué tiene que tener una película para ser considerada perfecta? Todas las partes de la filmación deben ser increíbles, debe tener una buena dirección, una buena fotografía, un buen diseño de producción, un buen sonido, un buen guión. ¿Qué hace a una película perfecta? Por supuesto que hay muchas películas llamadas perfectas a lo largo de la historia, y están las favoritas de la crítica del cine. Están los Ciudadanos Kanes, están los Padrinos y están los Apocalipsis. Ahora, para mí, la cuestión es un poquito más íntima. Yo no necesito que para que yo considere una película perfecta, absolutamente todas las partes de su producción sean infalibles. Pero hay veces que te topas con historias tan bien hechas, tan bien dirigidas, con una cinematografía tan asombrosa y un diseño sonoro tan increíble, que no puedes dejar de pensar que una película es perfecta. Una de las películas que yo considero que son casi perfectas o perfectas en la historia del cine es Children of Men, la película distópica de 2006 de Alfonso Cuarón. No tiene nada que ver que sea o no mexicano su director. Básicamente Alfonso Cuarón ya es más inglés que mexicano, pero es una película que a mis ojos es perfecta. Podría hablar horas de Children of Men. No lo voy a hacer. Voy a hablar 10 o 15 minutos de ella, cuando mucho. Pero hay tanto que decir de esta historia que no sé por dónde empezar. Así que empecemos por la historia en sí. Children of Men es un guión de adaptación. Es una historia original de P.D. James, autora de la versión novelada, de la novela original de Children of Men de 1992. No obstante, esta es una adaptación muy libre de la novela. No he leído completa la novela original de P.D. James, he leído algunas cositas, pero sé que no es una adaptación muy apegada. Las historias comienzan de formas muy diferentes. La relación de los personajes en la novela original de P.D. James es muy distinta a la que va logrando Cuarón en sus personajes. ¿Quién es uno de los escritores de esta versión? Es decir, tiene múltiples escritores Children of Men, pero él es el escritor, digamos, original de la adaptación. Desde una perspectiva de guionismo, desde una perspectiva como un narrador, tengo tantas cosas que decir de esta película. Y lo primero que tengo que decir es que es una película con una exposición perfecta. Y eso es increíblemente difícil de lograr en el mundo del guión. Increíblemente difícil de lograr. ¿A qué me refiero cuando hablo de exposición en estos programas? Exposición es cuando tenemos que darle una información al espectador para que entienda nuestra historia, sin que él se entere o sienta que le estamos dando esta información, para que él no, de alguna manera, no pierda la ilusión de estar viendo algo ajeno a su propia realidad, que se sienta totalmente inmerso en esta realidad. Entonces, la exposición es algo muy difícil de entregar como guionista. Informarle a un espectador algo sin que se sienta como que los personajes en pantalla le están hablando a él es muy difícil. Hay múltiples formas de hacer exposición en el cine. Podemos utilizar reportes, podemos utilizar reportajes en televisión, podemos utilizar una voz en una radio, podemos utilizar el viejo recurso de dos personajes están hablando. Pero muchas de estas formas se sienten
forzadamente informativas. ¿Y cómo comienza Children of Men? Ustedes debatirán que estoy diciendo alguna locura, porque Children of Men comienza con exposición en una pantalla de televisión y dicen, bueno, pues esa es la forma en la que siempre se da la exposición. Tú lo acabas de decir, ¿no? Una pantalla de televisión, un reportaje en la televisión, y así comienza la película. Pero eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es lo que está fuera de la pantalla de la televisión. Esta historia comienza en el año 2027, cuando, luego de una enfermedad, la población completa del planeta ha quedado estéril y no están haciendo más gente nueva. La gente que está viva en este momento, ahí sigue. No están enfermos, no están mal. Pero nadie nuevo va a nacer y toda la humanidad se va a extinguir. Es un apocalipsis maravilloso, ¿no? Nuestro protagonista es un hombre llamado Theo, que es un cínico en esta sociedad. Él ya está cuarentón, a él ya no le importa, él no es un hombre especial, no tiene pareja, no tiene un trabajo inútil, nada en su vida es muy relevante. Él va a vivir sus días bebiendo hasta que se muera, y eso es lo único que le interesa. Y entonces vemos esta primera escena donde Theo entra a un café en Inglaterra, pide un café negro y todo mundo está tristísimo. ¿Por qué? Porque se están enterando en redes sociales y en pantallas y en noticias que acaba de morir la persona más joven del planeta, un fulano al que llaman Baby Diego o Bebé Diego, que tenía 18 o 20 años de edad y era la persona más joven del planeta, y se murió como John Lennon. Una persona se le acercó a pedirle un autógrafo, él no quiso, bueno, diferente a John Lennon, no quiso darle el autógrafo, esta persona se molestó y le disparó. Así comienza esta historia, con la muerte de la persona más joven del planeta, con la muerte de la esperanza. Y toda la gente está viendo la pantalla y nos están informando la situación. Esto es la parte visible de la exposición, ¿no? Miren, este es el mundo en el que vivimos ahora, nos dice a nosotros espectadores. Pero hay una parte velada de esta exposición que no estamos notando, y es la reacción de Theo frente a la exposición. Nos están exponiendo algo que es súper importante y que nosotros como audiencia queremos seguir escuchando. Y él pide su café y se sale del lugar y nos deja con la noticia a medias. Esta es la parte de la exposición que me parece brillante desde una perspectiva de creación de personaje. Nos dice más del personaje de Theo de lo que la información en la televisión nos estaba diciendo. Nos dice que él está desesperanzado, que es cínico. Inmediatamente nos enteramos que es un alcohólico, porque nos enteramos que se salió del café para poder ponerle un montón de whisky a su bebida sin ser juzgado. Y al mismo tiempo, su apatía en ese momento lo salva. En los primeros minutos de película, una bomba de un ataque terrorista vuela el café en el que él acaba de pedir el café, y su apatía, su depresión, su desinterés total le salva de alguna manera la vida. Es fabulosa esta escena en términos narrativos. Es la exposición perfecta. Estamos oyendo que él no se toma en serio el futuro de la humanidad. Supuestamente hay una serie de científicos que andan por ahí en alta mar que se llaman el Proyecto Humano, y ellos están tratando de devolverle la fertilidad a la gente, y Theo no cree en esto. Poco a poco nos vamos enterando más cosas de su personaje, cosas que están, de nuevo, Cuarón hace en una exposición perfecta, ¿no? Nos enteramos que Theo tiene un pasado terrible porque perdió a un hijo que murió de niño y que fue matado por esta pandemia que mató a toda la gente joven en el mundo de alguna forma. Pero nos enteramos de esto por una simple fotografía que está colgada en casa de un amigo en una pared, sin que nadie nos explique nada, solo por la forma en la que los personajes se alejan de esta fotografía y la cámara se queda en la fotografía. Es fabuloso como desde una perspectiva de narrativa audiovisual está hecha esta película. Theo es un personaje cínico, pero necesita dinero y odia su trabajo. Por lo tanto, el dinero se vuelve el primer motivante para que su personaje pueda involucrarse en este apocalipsis.
Y eventualmente nos enteramos que él antes no fue así. Eventualmente nos enteramos que él fue un hombre interesado en la vida, que de hecho era un activista, que de hecho era político, que de hecho era el tipo de persona que todos queríamos ser a los 20 y tantos años, ¿no? Estaba involucrado, era activo, era guapo, tenía una chica que también era activa y estaba involucrada. Y juntos iban a cambiar el mundo y tuvieron un hijo y la muerte de su hijo los separó para siempre. Y luego viene el incidente incitador. Y así me puedo seguir por hora y media hablando de esta película. Lo repito, no lo haré. Pero lo que sí puedo decir es que esta película también es una para nada velada metáfora religiosa, y que no por nada esta película se estrenó en Reino Unido el 25 de diciembre. Mentira, se estrenó el 22 de septiembre en Reino Unido, el 25 de diciembre en Estados Unidos. Que me parece una fecha fabulosa. Fabulosa. ¿Por qué? Porque esta película de ciencia ficción de bebés muertos es, a final del día, una película sobre la Virgen en el pesebre teniendo a su bebé. Se estrenó un 25 de diciembre, pero la trama nos presenta a una chica llamada Key, nada discreto, se escribe K-E-E, pero se pronuncia Key como llave en inglés, ella es la llave, y Theo Thelonious, que es el nombre completo del protagonista. Theo tiene que, como San José, llevar a esta chica embarazada de milagro a parir en un lugar donde su bebé se convierte en el salvador de la humanidad. ¿Le suena? Claro que le suena. Es fascinante como un discurso tan simple, tan barato como el del Evangelio bíblico, se convierte de repente en esta fascinante historia de ciencia ficción sobre el fin del mundo. Y las metáforas, que no son, lo repito, no son nada sutiles, se van haciendo cada vez más profundas cuando vamos teniendo motivos entrañables para querer a nuestros protagonistas. Nuestro protagonista eventualmente recobra esta fe y esta esperanza, que no es una fe puesta en lo divino, es una fe puesta en lo humano. Eso es lo interesante de esta historia. Y la historia, pues, se las dejo descubrir a ustedes. Si ustedes quieren ver Children of Men, en este momento está disponible en Netflix. Véanla si no la han visto, si ya la vieron, vuélvanla a ver y noten todas las pequeñas cosas, los pequeños detalles que hacen de esta historia algo genial. Les dejo uno nada más de regalo para que lo vayan notando a lo largo de toda la película. Dense cuenta cómo reaccionan los animales al protagonista. Es lo único que les voy a decir. Dense cuenta cómo reaccionan específicamente los perros y las vacas y los gatos al protagonista, y eventualmente a otros personajes que van a ayudar al protagonista, y cómo reaccionan los animales frente a personajes potencialmente peligrosos. Este es un detalle fascinante de la película, y es un detalle muy bien cuidado que a lo largo de toda la película nos va diciendo: la gente que es buena con los animales y la gente que los animales reconocen como buenos son los personajes que valen la pena porque no han perdido su humanidad. Tiene ahí unos detalles súper interesantes la película. Por supuesto que tiene una crítica maravillosa hacia el trato de los inmigrantes ilegales en Inglaterra, hacia el trato de la libertad religiosa en Inglaterra, hacia la cuestión de raza en Inglaterra. Es fabulosa la cantidad de críticas que tiene. El clímax es uno de los mejores clímax de la historia del cine. No voy a decir más y no voy a alabarla más. Y si no han visto esta, que es una de las mejores películas de la historia del cine, en mi opinión, ha llegado el momento apocalíptico de hacerlo. Mi siguiente recomendación está en el rango de Soldados de Dios, donde sí me atrevo a decir que la película de la que voy a hablar no es la más maravillosa del mundo, pero es una perspectiva definitivamente distinta de un apocalipsis cinematográfico. La película a la que me estoy refiriendo en este momento
es la extrañísima Knowing del año 2009 del director Alex Proyas, quien es el director de películas como El Cuervo o Dark City. Y esta película extrañísima está protagonizada por el único e irrepetible Nicolas Cage. ¿La ubican? ¿La conocen? Más o menos. Es una película de un hombre, un científico, que describe que a mediados de los años 50 una niña de primaria escribió una secuencia de números que apuntan al fin del mundo. ¿Es una gran película? No lo sé. No. La respuesta es no y punto. ¿Es una mala película? Tampoco lo sé. Por eso la estoy recomendando. Tengo una relación extraña con esta película. La veo y me parece que es buena. Y luego la vuelvo a ver y digo, bueno, tiene estos errores y me parece que es mala. Y luego la vuelvo a ver y digo, bueno, pero a pesar de estos errores creo que es buena. Y luego la vuelvo a ver y así sucesivamente. Entonces, es una relación definitivamente conflictiva con esta película. La crítica la maltrató mucho, es una película con una crítica baja, pero las ventas y la recuperación de esta película son muy, muy elevadas. Específicamente me refiero a que esta película costó $50 millones hacerse y recuperó $185 millones en taquillas. ¡Wow! Creo que es la película más taquillera de Alex Proyas, que es un buen director, que tiene 2 muy buenas películas antes que esta, que no lograron un éxito. Sí fueron exitosas, pero no tan exitosas. Y además esta película generó $27 millones extra en rentas. Cuando los seres humanos en aquellos tiempos de las cavernas íbamos a Blockbuster a rentar películas, o a Videocentro, o a Videocobra en su defecto. Entonces estamos hablando de una película que generó cerca de $200 millones de ganancia y que solo invirtió 50 y que se considera una mala película. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esta película la gente sí la estaba viendo a pesar de que la crítica la estaba odiando? Porque es una película atractiva, es una película interesante. Es una película que combina el discurso científico con el discurso religioso para presentarnos un apocalipsis divino y al mismo tiempo posiblemente o posible dentro de los límites de la ciencia. Eso es lo que la vuelve fascinante. Además tiene rollos como de numerología, cosa que nos mega maman cuando estamos viendo una película, ¿no? O sea, cuando estamos viendo un thriller y de repente aparece, hay una secuencia numérica, esta película se va a poner locochona. Jim Carrey quiso hacer toda su película del número 23 sobre esa premisa y pues no le salió. Bueno, a mí me parece horrible. Pero esta me parece la versión más decente de esa misma obsesión numerológica, ¿no? Este hombre que es un científico, el protagonista, pues interpretado por Nicolas Cage, descubre, después de que abren una cápsula del tiempo en una primaria, que una niña llamada Lucinda Embry hace 50 años escribió una secuencia de números que contiene todos los accidentes humanos en los cuales va a haber muertes. Por lo tanto, toda la existencia de la humanidad es determinista, ¿no? Eso es lo primero que nos vende esta película. Nada, absolutamente nada de lo que tú haces decide por ti. Tu destino ya está decidido y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Entonces este protagonista, por supuesto, frente a un determinismo, decide que va a hacer todo lo posible por cambiar el futuro de la gente que va a morir, porque él perdió a su esposa en un incendio, que por cierto aparece en la secuencia numerológica, y él cree que de alguna manera esta secuencia numerológica mística, mágica, científica, descubierta por este astrofísico, significa que él es capaz entonces de salvar a otros seres humanos de su destino aciago. Y muy pronto en la película, este no es ningún spoiler grande, es en los primeros 25-30 minutos de película, él mismo descubre que probablemente ese no sea el objetivo de esta lista de números extraños y que además esa lista está incompleta porque le falta un último número
que Lucinda, la niña vidente que alcanzó a vislumbrar esta secuencia, no pudo anotar, y ese número está anotado en un lugar misterioso. Y bueno, todo esto va engendrando esta trama donde los protagonistas van virando entre una situación de fe, esperanza, duelo, dolor y ciencia, raciocinio, digamos, y otras de estas mismas circunstancias, ¿no? Entonces, tiene su lado piratón, churrero la película. Sí, definitivamente. Se pone rara muy pronto. Sí, es una película de Nicolas Cage. Tienen esa cualidad muchas de sus películas. Nicolas Cage nunca llega a ser The Full Cage, como él lo llama, ¿no? Como este estado de locura, ojos pelones al 100%, ¿no? De hecho, su protagonista me gusta mucho, es bastante mesurado. Pero esta película tiene otra nota interesante. Es una historia apocalíptica donde de alguna manera no estamos seguros si el destino de estos protagonistas es salvar al mundo, ¿no? Eso me parece muy interesante de esta película. Es una especie de película donde te dice, bueno, en todas las películas del apocalipsis, un protagonista trata de salvar al mundo o trata de sobrevivir. En esta película vamos a hacer las cosas un poquito distinto. Y eso es interesante, o sea, eso es interesante. El tercer acto tiene problemas. Me atrevo a decir que acto 1 y acto 2 de esta película se mantienen bastante bien, son bastante sólidos. El planteamiento del primer acto es muy completo, nos mantiene intrigados, tiene un principio en frío muy llamativo. Después de la secuencia de créditos tiene un comienzo muy sólido con un protagonista muy interesante. Se mantiene durante un segundo acto muy tenso, bueno, decente. Y en el tercer acto comienza a decaer, las sutilezas desaparecen, las metáforas se vuelven alocadas y nada sutiles. Y el final de la película es muy teatral. Es muy teatral. Específicamente los niños que aparecen en la película se convierten como en seres raros durante el tercer acto. Es extraño cómo de alguna forma los personajes se mantienen en quienes son y de repente en el tercer acto es como si se les olvidara su motivación. Es como si cambiaran radicalmente, pero no para bien, no en un arco común de personaje, y empeoraran su cualidad personal en vez de mejorarla, ¿no? Y esto es muy extraño porque todos los personajes al final, o sea, durante la primera mitad de la película, creo que todos los personajes son más o menos entrañables. Y durante la segunda mitad de la película, todos los personajes poco a poco se van volviendo cada vez menos entrañables. Entonces, me genera un conflicto esto ahí. La película termina de una forma valiente, eso sí me atrevo a decirlo. Es una película que vale la pena ver, no vale la pena invertirle mucho. Si la pueden ver por ahí en streaming, está maravilloso. Si no, no necesariamente corran a comprarla, no es ese tipo de película. Si ustedes quieren ver esta película, Knowing es el título original, Knowing, pero en español me parece que le pusieron La Profecía, ¿no? No es cierto, esto la estoy confundiendo con la de Soldados de Dios, ¿verdad? Se llama algo parecido, se llama Presagio, no Profecía. Presagio es el título latinoamericano. En Sudamérica se llamó Cuenta Regresiva y en España, como siempre, se llama Señales del Futuro, porque España. Pero Presagio es como yo la conocí en mis años de Blockbuster. Esta película de 2009, ya se estaba casi empezando a morir Blockbuster por ahí en esos años. Todavía estaba, no, sí estaba. Presagios, lo repito, es una película que vale la pena ver si la pueden ya tener a la mano, si no, no se mueran por conseguirla. Si quieren mejor ver algo raro de Alex Proyas, también sobre el fin de la humanidad, mejor vean Dark City. No quise hablar de Dark City, es una de las películas que también eliminé de alguna forma de esta lista porque ya he hablado mucho de ella, pero Dark City es fabulosa. Ciudad en Tinieblas se llama en español. Pero si tienen la forma de ver, vean Presagios o Knowing, en esta película de Nicolas Cage.
Knowing está disponible en Amazon Prime Video y también en HBO a través de cualquiera de los proveedores de HBO que son de streaming. Entonces, si quieren verla o si tienen acceso a HBO Go o a Amazon Prime Video, pueden ver esta extraña película de Nicolas Cage y Alex Proyas, donde el fin del mundo es una determinante numerológica del destino. Hablando de películas de las que podría hablar por hora y media, como sucedió con Children of Men, que me contuve bastante, vamos a hablar de nuestra penúltima entrada de este segundo programa. Y también es una película a la cual he dedicado bastantes tardes ociosas y productivas también, por qué no decirlo. Esta película en particular me ha servido mucho porque he trabajado con esta cinta por cerca del año que tiene desde que salió, y la verdad es que se ha convertido en una de mis películas de terror favoritas, además de que también es una película apocalíptica de alguna manera. Y por supuesto es quizá una de mis películas favoritas de todo lo que fue el 2019. Y me estoy refiriendo a la película Us, Nosotros, de Jordan Peele, con un excelente rol protagónico de Lupita Nyong'o, quien se merecía más premios de los que sí le dieron por este papel, y con una de las mejores cintas de horror cómico, entre comillas, porque tiene sus ratos muy oscuros, pero también tiene sus ratos muy entretenidos, que he visto en mi vida. Nosotros, como ya lo dije, pues fue una película de 2019 de Jordan Peele, quien también es el director de otras películas como Get Out, y cuya voz pueden escuchar en uno de los muñequitos de peluche de Toy Story 4. La verdad es que Us es una trama única que comienza en 1986, cuando una niña llamada Adelaide va a vacacionar en Santa Cruz y se topa con una versión doppelganger, con una versión duplicada de ella misma, que la traumatiza de por vida en una casa de los espejos que tiene un tema indio norteamericano. De aquí se desarrolla una serie de situaciones que provocaron que esta película de apenas $20 millones llegara a una ganancia de $255 millones en taquilla y se convirtiera en una de las obras de terror más apreciadas y más premiadas de los últimos años. Hay tanto que también quiero decir de esta película que nuevamente no sé cómo por dónde partir, pero creo que una forma muy interesante de explorar esta película es simple y sencillamente a través de su primera secuencia. La película comienza con una niña, que es Addie, que es la protagonista, que está viendo televisión en 1986, en el día en el que aparecen los primeros comerciales de Hands Across America, que fue un fenómeno que sucedió en 1986 en Estados Unidos, que a la mera hora se descubrió fue una simple treta publicitaria para sacar dinero. Sí, se consiguió mucho dinero, pero más de la mitad del dinero que se consiguió no se donó en ese evento a caridad y se utilizó para pagar sueldos y placeres de organizadores, incluido el mismo presidente de Estados Unidos en aquel entonces, que estuvo involucrado en este pequeño escándalo de presunta bienestar para los pobres. En ese plano breve en el que comienza la película, podemos tener toda la película. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? La película es tan detallada, la película es tan compleja y la película es tan sobresígnica. Esta película la trabajo y la utilizo porque la utilizo para una clase de semiótica. En las clases de semiótica lo que buscamos son películas que sean sobresígnicas o sobresimbólicas, es decir, películas que realmente cuyos directores estén involucrados en presentarnos signos y símbolos a manera de pistas para poder ir construyendo una subtrama en la película. Y Jordan Peele hace esto con creces en Nosotros y nos da tantas pistas que
con la suficiente atención, podríamos ser capaces de saber de qué se va a tratar el 100% de la película, el 100%, con solo ver este primer plano de la película. La película comienza con una advertencia escrita que nos dice que hay millones de kilómetros de túneles debajo de los Estados Unidos y que la mayoría no sirven para nada, están vacíos o están en desuso, de minas, de canales, de desagües. Y después nos muestra este plano donde se ve la televisión, se ve el comercial de Hands Across America, que es relevante para la trama. Se ve reflejada la niña en la pantalla, pero junto a la tele hay una serie de cosas que nos contextualizan. Hay un cubo Rubik, hay una muñeca que nos dicen en qué año más o menos estamos. Y hay una serie de VHS. Les voy a decir un poquito de estos VHS con las que abre la película de Us, de nosotros, pero no les voy a explicar qué significan, porque si se los explicara les diría el 100% de la película. Les voy a pedir simplemente que cuando vean esta película, si es que no lo han hecho, se claven en fijarse en aquellos VHS que no están escritos a mano, que es decir, que tienen un lomo impreso, y se fijen en qué películas son. Las películas visibles en este arranque son El hombre con dos cerebros, una película llamada Chud, S-H-U-D, Chud, Los Goonies y Pesadilla en la calle del infierno, y una película muy rara, que es como una película patriótica sobre ondas de guerra, que sí tiene relación, pero que es la menos importante de todas, de alguna manera. Y estas películas, si las combinamos o si las vemos previo a ver Us, a ver nosotros, podemos entender de qué se va a tratar la película completa que estamos a punto de ver. Us entonces nos presenta una trama donde un día, en el presente, en 2018-2019, una serie de doppelgangers, de clones, de seres duplicados, copias de nosotros, comienzan a aparecer en la superficie del planeta y a tratar de alguna manera de sustituirnos. Es parte de la trama de la película, con una serie de giros y de situaciones muy muy interesantes que va dando la cinta. La película es muy sobresimbólica, lo repito, está llena todo el tiempo de guiños. Cada vez que escuchamos un audio, una voz al fondo, vemos el logotipo de un negocio, vemos una locación, Jordan Peele se encarga de que haya algo que nosotros tengamos que ver. Si ustedes ya vieron esta película, los invito a volver a verla, pero tomando en cuenta toda esta serie de pistas y claves que Jordan Peele nos va poniendo. Por ejemplo, la locación de Santa Cruz significa algo importante. La playera que se gana la niña en el primer juego que juega en la playa de Santa Cruz significa algo y es importante. Hay varios significados, no solo en la playera, sino en los elementos de la playera. El año es importante, es una referencia a otra película, el de 1986, a dos películas específicamente en cuanto a lo de Santa Cruz y en 1986, ambas películas grabadas en la playa de Santa Cruz. Hay una serie de referencias muy interesantes al mito de la creación Hopi, que involucra el hecho de un grupo de seres humanos primigenios que salieron del fondo de la Tierra a poblar la superficie del planeta. Hay una crítica muy interesante hacia el whitewashing, o este fenómeno de volver todo blanco en la sociedad americana. Hay una serie de referencias entre los personajes y sus dobles a lo largo de la película que son muy interesantes. Las armas que escogen los personajes de Jordan Peele no son accidentales. La forma en la que utilizan estas armas no es accidental. La manera en la que la trama se va desarrollando en torno a la clase social de cada uno de los personajes no es incidental. Y así poco a poco hay una serie de teorías, hasta el grado de que la pieza principal de la película, que es una pieza de hip hop llamada I Got $5 on It, tengo $5 metidos en ello, es una pieza de drogas, de marihuana, pero tiene una historia tan interesante la canción detrás, que es gracias a la historia que tiene la canción que Jordan Peele decidió convertirla en la pieza principal de la película. Entonces, nosotros, Us, es una película apocalíptica distinta, que tiene un replay value altísimo. Pueden ver esta película. Yo creo que debo, por mi trabajo dando clases de cine, debo haber visto esta película unas, no sé, 10, 12 veces en lo que va de este año. Y honestamente, digo, ya empieza a ser un poquito cansado, pero creo que hasta la 10ª o 11ª vez
comencé a decir, ok, ya creo que ya más o menos le encontré todas las cosas que tenía que encontrarle, ya no hay nada más que rascar, pero me tomó una cantidad profunda de tiempo y dedicación llegar a apreciar el 100% de las pistas y los juegos que tiene esta película. Ojo, esta no es una película de arte súper complicada que tenemos que ver de una manera específica para entender, porque si no, no estamos entendiendo la creación del autor. No, es una película que igual se puede ver desde una perspectiva muy dominguera, es una película de menos de 2 horas, es una película con mucho humor, con un paso muy ágil, que es muy entretenida. Pero si decidimos, si ustedes deciden, ya vieron esta película y deciden volverla a ver, muy recomendable que lo hagan buscando los simbolismos y los signos que aparecen a lo largo de toda, pues una muy profunda trama, con muy buenas actuaciones, con personajes muy muy interesantes que además nos llevan a través de una historia que me parece muy única. O sea, muchas de estas películas que estamos hablando del apocalipsis el día de hoy, bueno, la semana pasada y el día de hoy, las escogí precisamente porque son únicas en su forma de presentarnos su apocalipsis. No todas son un simple apocalipsis zombie viral o donde el planeta explota y los volcanes vuelan en pedazos. No. Este tipo de apocalipsis es un apocalipsis simbólico de alguna manera, pero sí literal, ¿no? Sí se puede convertir de alguna forma en un apocalipsis literal. Donde pueden ver Us, Nosotros, de Jordan Peele. En este momento, de los sistemas de streaming que son como los más comunes, en México está disponible en HBO también. Entonces, si ustedes cuentan con cualquiera de las variantes del sistema de HBO Go, pueden ver esta película. Si ustedes cuentan con Amazon Prime Video, tienen 7 días de películas gratis de HBO si quieren tomar su periodo de prueba. Y pueden ver esta película. Si no, es una película medianamente difícil de conseguir, debo decir. Incluso original es conseguible, por ejemplo, en Amazon, pero es cara, ¿no? El Blu-ray de la película es caro. El Blu-ray promete un segundo disco que me llama mucho la atención y que tengo muchas ganas de ver, pero no he conseguido porque es caro este Blu-ray. Pero si ustedes pueden hacerse de esta pequeña suscripción, aunque sea gratuita de 7 días a HBO y cancelenla antes de que les cobren, pueden ver Nosotros de Jordan Peele y enterarse de todas las tonterías que estoy hablando. Si denotan interés, si alguien quiere comentar al respecto, tengo una clase que di recientemente a mis alumnos de semiótica, pero que tuvo que ser de manera virtual y que grabé de una forma muy parecida como estoy haciendo este podcast para mis alumnos. Es pesada, es 1 hora 40 minutos, 1 hora 40 minutos de yo analizando cada uno de los elementos digamos simbólicos y sígnicos que tiene la película, parte por parte. Este ejercicio está hecho para que ustedes puedan ver la película simultáneamente a escuchar el audio e ir viendo más o menos cómo se da este análisis. La forma de hacer esto es poniendo la película a un poco más de velocidad de la normal y escuchando este audio. Si a alguien le interesa o si no, pues lo consideraré como un extra a esta temporada, pero estoy seriamente pensando en hacer algo con esa hora 40 minutos que ya tengo grabados de material que pues podrían resultar interesante para algún fan de la película. Aunque también estoy considerando a futuro hacer una temporada que sea eso, que sea analizar películas que ya has visto o que todos ustedes ya han visto desde una perspectiva más profunda, distinta, narrativa o semiótica. Eso puede ser. Así que pues échenle un ojito a Us, a Nosotros. E incluso si ya la vieron, esta es una recomendación que les hago. Si ya la vieron y les gustó, o incluso si la vieron y no les encantó, les recomiendo volver a ver esta película tratando de fijarse en la cantidad de pistas y detalles que tiene la película, y les garantizo que la van a disfrutar mucho más que la primera vez.
cerramos este episodio del día de hoy, que también es el cierre de nuestra temporada de cuarentena, o así llamada temporada de cuarentena, aunque sigamos en cuarentena, con una película que quizá es la más común, podemos decir, la más normal. Quise abrir este pequeño episodio bipartito con una película de zombies, con la primera gran película de zombies, si no contamos White Zombie, por supuesto, que yo sé que mucha gente va a decir, pero White Zombie, bueno, son zombies distintos, son zombies vudú. Y quisiera cerrar con una de las más recientes que más me gustan y que es un filme apocalíptico, que es por supuesto una favorita de todos los fans, Tren a Busan. Tren a Busan es esta película surcoreana de 2016 dirigida por Jong Sang-ho, que la verdad es que nos presentó las posibilidades del nuevo cine de gran presupuesto en Corea. Corea, desde las épocas del Asian Extreme, digamos de 2005-2006, viene haciendo un cine de muy, muy elevada calidad. Y digo, y si hace falta, pues para muestra, Parasite se llevó una de las más amadas críticas de los últimos años en la historia del cine, y sí es una muy buena película, ¿no? Parasite, de Bong Joon-ho, ¿verdad? Pero esta película de la que vamos a hablar el día de hoy, Tren a Busan, se ganó, no se ganó, fue seleccionada para el screening de Cannes de 2016, y es una muy, muy buena, muy sólida película de zombies. Entre un par de años que ya llevaban saliendo películas genéricas de hordas de zombies, que tuvimos la muy decepcionante Guerra Mundial Z, que tuvimos la muy decepcionante secuela a Exterminio, que fue 28 semanas después, que es bastante mediocre. Después de muchos años de ver ya una repetición cuajada de las mismas tramas de zombies, Tren a Busan nos presenta una nueva arena para el fenómeno. Nos encierra en un tren, en un trayecto largo donde los protagonistas tienen que ir avanzando. Es como si tomáramos una película de zombie y la metiéramos en Snowpiercer, ¿no? Es como ir avanzando hacia adelante en un tren para poder ir ganando una venia, y eventualmente la película nos va a llevar incluso más allá del tren, etcétera, etcétera. Pero con una trama muy sólida, sin ser terriblemente melodramática, con personajes verdaderamente entrañables, con un presupuesto pequeño para hacer una película. Hace rato les decía que una película de $8 millones como Soldados de Dios no es gran presupuesto. Pues bueno, Tren a Busan en pleno 2016 tuvo un presupuesto de $8,5 millones y ingresó casi 100 con esos 8, por lo que se le considera un gran éxito. Tiene una precuela animada y tenía una secuela, o tiene una secuela presuntamente proyectada para 2020, para este mismo año, la cual probablemente pues se atrase por toda la situación del apocalipsis real que estamos viviendo. Uno, porque mucha gente está cansada de vivir apocalipsis ya ahorita, y dos, porque pues no debemos ir al cine en este momento. Me parece que, excepto por algunas salas grandes, no está, o están totalmente cerrados ya los cines de las ciudades de México, y me imagino que habrá algunos abiertos, pero es uno de los lugares de más alto riesgo y contagio en el verdadero apocalipsis zombie que estamos viviendo en este momento en México en 2020. Tren a Busan me parece que es la trama más famosa y probablemente la película que más de ustedes hayan visto y disfrutado. Pero si no lo han hecho, bueno, nos presenta la historia de Seo. Es un empresario adinerado que ha sido negligente con su esposa y su hija, y que no ha sido de ninguna manera ni un gran esposo ni un gran padre, y pues que de repente tiene una oportunidad de alguna manera redimirse durante este apocalipsis zombie, en el cual se entera de que la vida de su hija depende de que él se convierta en un hombre activo y valiente.
y que aprenda a sacrificar su satisfacción personal de alguna forma por el bienestar de su familia. Esa es más o menos la trama central. Obviamente estamos en este tren que va a Busan, a la estación de Busan, y que es como una especie de bala hacia la esperanza, donde múltiples personajes con distintos contextos van tratando de sobrevivir en un tren que está atascado de zombies e infectados, que además pues son estos zombies más o menos rápidos, ¿no? De la modernidad, distintos, muy distintos a los de Romero. Por supuesto que en Tren a Busan, la arena, es decir, el lugar donde está situada la película, que es un lugar cerrado, que es este tren, estos vagones de tren, juegan un rol muy importante en la trama, en cómo los personajes se tienen que mover y esconder y encerrar. Y eventualmente vamos descubriendo artilugios y artimañas de parte de estos personajes para que puedan ir sobreviviendo y avanzando en el tren hasta ir llegando hasta sus metas. Desde jugadores de béisbol hasta luchadores, empresarios y conductores de tren, inspectores y mujeres embarazadas, los múltiples personajes desde esta película hacen de esta trama una no polifónica ni coral trama, pero sí una película con un dinamismo que nos mantiene más o menos tensos hasta un final que, dependiendo de cómo sean ustedes, puede ser triste o esperanzador. Y que, pues ya como se los dije, promete una secuela que saldrá probablemente el próximo año, cuando se acabe el apocalipsis real. Y si no han visto el tráiler de la secuela, yo estoy un poquito, es decir, se ve como más como un Mad Max que como la secuela de una película de zombies. Y está un poquito over the top, digámoslo, un poquito exagerado. Pero aún así, pues esperemos lo mejor, ¿no? Aunque no promete, honestamente no siento que prometa mucho el tráiler. Creo que se va a descarrilar en su misma locura y va a subir de presupuesto y de explosiones y de todo, pero no en trama. Pero su primera parte, Tren a Busan, vale mucho la pena. Nunca terminé de ver, le soy sincero, la precuela, que me parece que se llama Estación Seúl, se llama la precuela. Les confieso que nunca la terminé de ver, esta película. O sea, siento que está animada de una forma un poquito extraña. Es como mezcla con digital. Y no sé, la comencé a ver, no me llenó mucho pues el plato esta precuela. Y nunca la terminé de ver, pero Tren a Busan, la película, vale bastante la pena. Y si ustedes quieren verla, por supuesto pueden hacerlo directamente en Netflix, donde la película está disponible en este momento. Con esto cerramos esta temporada completa de cuarentena, con estos 5 episodios donde fuimos desde el analizar lo que realmente nos estaba pasando a nosotros con este COVID-19 o el coronavirus de 2019, hasta ir pasando por estos lugares de entretenimiento y dispersión una vez que todos estamos encerrados en casa. Les deseo lo mejor durante esta cuarentena voluntaria. Sean cuidadosos. Recuerden, lavarse las manos es una de las mejores armas contra este virus. Los geles antibacteriales, bacterias, no son muy buenos con los virus, excepto por su grado de contenido de alcohol. Lavarse las manos con jabones, específicamente con jabones que están hechos para cortar grasa, jabones para platos, son muy buenos para estas situaciones. Lavarse las manos frecuentemente, de 10 a 20 veces al día. Recuerden mantener una distancia mayor a los 2 metros con la mayoría de las personas que puedan o no estar enfermas o pueden no ser transmisores. Recuerden, por favor, cuidar a personas de tercera edad, diabéticos, personas inmunocomprometidas en esta crisis. No compren ni tomen más de lo que necesitan, no abusen de que las calles están solas y sigan escuchando podcasts. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.